Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aclaramente Podcast. El día de hoy tenemos una invitada especial. Queremos hablar ya de un tema muy específico. Todo esto surge porque yo, pues este mes quiero hacer mi testamento. Un poquito de contexto. Este episodio, lo más seguro es que cuando salga o lo estés escuchando, todavía nos encontramos en septiembre, en el mes del testamento, y también en octubre. Esto es a nivel nacional, ¿no? Y pues bueno, me pasa que quise hacer mi testamento y dije, bueno, ¿qué pongo? Y ya empecé a pensar un poco internamente yo acerca de lo que pues, quiero poner, mi voluntad en el testamento. Me di cuenta que me surgieron muchas dudas y dije, bueno, las puedo preguntar, pero mi duda, o sea, mi cuestionamiento fue, si yo soy abogada y tengo estas dudas, entonces las otras personas que no son abogados deben de tener muchísimas más dudas. Y me pasó que fui con mi suegra y le empecé a preguntar, oye, ¿tú ya hiciste testamento? No, que no sé qué. Y me empezó a decir otras preguntas y yo, ok, entonces hay muchas dudas todavía con respecto a eso. Y bueno, la verdad es que aunque tengamos 27 años, o sea, bueno, yo tengo 27 años y me considero una persona todavía como que joven y me queda mucho por vivir y hay muchas cosas que van a cambiar, digamos, a corto plazo, pues no está de más ya en este momento hacerlo, ¿no? Y pues bueno, quería comenzar igual el episodio. Primero que nada presentándoles a nuestra invitada. Ella es Ana Luisa López Pavón, es notaria pública número 17 de la ciudad de Mérida, ya desde hace muchos años. Igual pues yo trabajo con ella y hay mucha confianza al respecto porque pues ya anteriormente habíamos trabajado juntas, ¿no? O sea, hecho trámites juntas. Y pues bueno, la historia con la que quiero comenzar es que puse en internet, ¿no? Testamento, noticias raras, ¿no? Algo así como que puse para empezar. Y me surgió, o sea, bueno, me salió, que digo, no me consta que haya sido verdad, pero decía que en Reino Unido, en la pandemia en 2020 más o menos, unas personas adultos mayores le regalaron unas bolsas de algo, eran unas bolsas negras, ¿no? Y le dijeron, oye, llegó una persona y le dijo, fíjate que tu vecino falleció y te dejo esto a ti, ¿no? Y era un matrimonio de adultos mayores. Y bueno, eran varias cajas que estaban en bolsas negras. Entonces, cuando ellos lo abren, eran puras figuritas de Star Wars cerradas en cajas y habían, bueno, todo era una colección de Star Wars, por eso eran varias cajas. Ok. Y los señores como que, bueno, ¿y qué hacemos con esto? O sea, ¿qué es? O sea, ellos de verdad no tenían ni idea de lo que era una colección o cuánto lo podías vender, ¿no? Eso. Y ya luego que ellos dijeron, pues vamos a venderlo, ¿qué más vamos a hacer con eso, no? Y se empezaron a averiguar más o menos a cuánto podían pues, ponerle el precio de eso. Vieron que era una fortuna. Costoso. Demasiado, Sí. o sea, porque eran muchísimas cajas. Entonces luego empezaron los noticieros como a entrevistar a los señores y le dijeron, les acaban de dejar literal una fortuna en juguetes coleccionables de Star Wars. Pero todo esto fue porque obviamente el señor lo dejó en su testamento y pues la persona que no sé cómo es en Reino Unido, pero fue y vio las cajas y se las dio. O sea, él dejó como la instrucción, ellos no tenían ni idea. Correcto. Y ya después dijeron, me dejaron una fortuna a mi vecino, que pues no lo sé. Y yo dije, o sea, qué padre que hasta eso puedas dejar en tu testamento. Claro, en el testamento, primero que nada, Melissa, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar acá. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón. En el testamento tú puedes poner lo que tú quieras que suceda después de tu fallecimiento. No importa si son para ti figuras coleccionables, otra persona los puede ver como juguetes, pero no, tú puedes poner inclusive hasta tu ropa. Mucha gente dice, ¿yo para qué voy a hacer mi testamento si yo no tengo nada? Todos tenemos algo. Así sea un par de aretes, tu reloj, los zapatos que traemos puestos, tenemos esos bienes. Entonces yo digo, es que todos tenemos que hacer nuestro testamento. Es indispensable hacerlo para heredar los bienes y no heredar los problemas. Exactamente. Y creo que igual me gustaría empezar con la pregunta de, en general, ¿qué es el testamento? Porque probablemente hay como que una idea de que yo puedo agarrar ahorita una hoja y ponerme a escribir esto, se lo dejo a alguien, así, lo cierro, lo pongo guardado en alguna parte y digo, ya, esto es mi testamento. ¿O qué es el testamento? Bueno, el testamento es un acto solemne, personalísimo, en el que
una persona establece cómo van a ser distribuidos sus bienes después de su fallecimiento. El ejemplo que tú pones de que puede ser que una persona agarre una hoja e inscriba cómo quiere que se dividan sus bienes, eso aquí en Yucatán existe el testamento hológrafo, pero eso creo que sería un punto que trataríamos más adelante, en el cual sí, efectivamente, la persona de su puño y letra escribe lo que tiene y para quién es, a quién le deja ese legado. Y es un trámite especial que se lleva a cabo específicamente en el archivo notarial del Estado. Con la característica de solemne, ¿a qué te refieres? Es en escritura pública. Aquí en Yucatán requerimos 2 testigos. Y ante el notario la persona expresa de un tono claro y determinante, y es indispensable que sea sin presión alguna, cómo van a ser distribuidos sus bienes a su fallecimiento. Asimismo menciona al albacea. El albacea es la persona que cumple la función ejecutora al fallecimiento del testador, es la persona que se va a hacer cargo de cumplir con todas las disposiciones que haya dejado el testador. Ok, entonces, para hacer el testamento tengo que conseguir, digamos, un notario, o sea, ir a una notaría pública. Sí. Que puede ser cualquiera que tú quieras, pero si nos pudieras contar un poquito cómo es el proceso que se lleva a cabo en la tuya, por ejemplo. Bueno, ahorita que es los meses del testamento, nosotros lo que hacemos es que le entregamos a la persona que queda dentro del programa, es decir, las personas de bajos recursos, un formato para que nos pongan todos sus datos generales, nombre de su papá, nombre de su mamá, si tuvo hijos, si se casó, quién sería su albacea, y la manera en la que van a distribuir los bienes. Es indispensable siempre una entrevista, en mi caso yo prefiero que sea a solas con el testador, porque a veces se siente intimidado si va algún acompañante o algún hijo. Entonces si lo llevan y lo acompañan un hijo, la persona se queda en la sala de espera y entramos a la sala de juntas únicamente quien quiere hacer su testamento y yo, para que me hable ampliamente de cuáles son sus temores, cómo vislumbra las cosas después de que él no esté, y yo lo pueda asesorar de manera libre, o sea, como yo considero. O sea, primero tengo que captar la idea de lo que la persona quiere para que yo le explique cuál es la manera de plasmarlo, ¿ok? Una vez que me he convencido de cuáles son los deseos de la persona, hacemos un borrador, se lo presento para su revisión. Si hay algún cambio, lo hacemos. Y una vez que estemos de acuerdo o que el señor esté conforme con lo que ahí dice, entonces citamos para día y hora para que vayan él y sus 2 testigos ya para la firma del testamento. Ok, y por ejemplo, en tu experiencia, cuando tienes estas entrevistas con ellos, ¿sientes que llegan como que ya con una idea clara o casi siempre es como que con muchas dudas generales y se tienen que aterrizar en esta entrevista? Muchas veces sí, muchas veces llegan muy claros de lo que quieren, y muchas veces llegan con la idea equivocada de que, por ejemplo, yo quiero que mi casa sea para mi hijo, pero si no llevo una buena relación con la familia política, pero no quiero que mi nuera lo pueda heredar Entonces, ahí es donde hay que explicarle a la persona hasta dónde puede estipular en su testamento. Si le va a poner alguna carga a la herencia de su hijo, tiene que ser una carga que jurídicamente podamos poner, como por ejemplo, mi casa va a ser para mi hijo, pero siempre y cuando hasta que cumpla los 25 años. Esas son cosas que sí se pueden poner. Pero si le ponemos, por ejemplo, una cláusula que diga que va a ser para él siempre y cuando se case con fulanita de tal, ahí sí ya no lo podemos poner. Claro, sí, porque ya, bueno, estás entrando en la vida de otra persona, ¿no? O sea, eso se pone por no puesto. Ajá. Se tiene por no puesto, aunque hay personas que por darle gusto, vamos a ponerlo total, pero no, se tiene por no puesto, y considero que no es justo que la persona se vaya con una idea de que ya lo estipuló y así va a ser, cuando que en la realidad y en la práctica no va a ser así.
Y muchas otras personas llegan ahora sí que sin idea de cómo testar. Él te dice, pues tengo estos bienes, tengo tantos hijos, pero no sé qué hacer, solo quiero que a mi fallecimiento no haya problemas. Entonces, ahí es cuando hay que interiorizarnos un poquito más de cómo es su manera de vivir. Bueno, quién te cuida, tus hijos están todos, se llevan bien. No, es que hay uno que vive en Estados Unidos, no puede venir. O sea, ahí es donde entra de lleno el trabajo del notario para poder aconsejar a la persona. Sí, o sea, es que es eso, o sea, es una entrevista pues tú tienes que ir, digamos, preparado para contar un poco de tu Sí, situación actual. sí, exactamente. Somos como una especie de sacerdote en ese momento. Yo pensaba psicólogo o algo así. Igual. Y, por ejemplo, en esta, acabas de mencionar, ¿no? Y que estén solos. Uh-huh. Porque un punto súper importante del testamento es lo de la confidencialidad. Uh-huh. O sea, de hecho es uno ¿no? de los elementos del testamento. Y creo que ahí también es importante indagar en qué representa que sea confidencial. O sea, además de que, por ejemplo, en tu entrevista con tu notario solo tú puedes entrar, ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, él no quiere que sepa que ya hizo su testamento y llega alguien de la familia a preguntar a esa notaría o a cualquier otra notaría, oye, fulanito de tal hizo su testamento acá, ¿se puede? No debemos nosotros de dar esa información. Okay. No. Y pues bueno, si no quiere que sepa que hizo su testamento, tendría que buscar a 2 testigos completamente ajenos a su familia o 2 personas en las que confíe plenamente de que no van a mencionar absolutamente nada, que en realidad así es como debe de ser, ¿no? Pero si la persona sigue con vida, no podemos dar ninguna razón de si otorgó o no testamento. Cuando la persona ya falleció, uh-huh, y entonces alguien viene y te dice, te demuestra, oye, no sé si mi familiar hizo testamento acá, nosotros podemos revisar en nuestros archivos y decirle, pues no, aquí en esta notaría no se otorgó. Ha sucedido también, en mi caso, que sí haya otorgado testamento la persona ante mi fe, entonces se identifica la persona conmigo, yo reviso el contenido del testamento y si la persona que acude a mi notaría es heredero, entonces, pues mediante solicitud por escrito, yo le hago entrega de un segundo testimonio, pero me tiene que haber acreditado que la persona ya falleció. Ojo, no quiere decir que el testamento sea el último, uh-huh, y el válido. Fue uno que otorgó ante mi fe. Si posteriormente la persona acudió a otra notaría y otorgó otro testamento, esa información únicamente se la puede dar al archivo notarial. Ok, que el archivo notarial, por ejemplo, aquí en Mérida, por ejemplo, ¿cómo haces una solicitud? Digo, soy hijo de tal, o si es que eres hijo, ¿no? Y haces una solicitud diciendo, quiero saber si tiene testamento y ellos te deben de dar una respuesta, ¿no? Ellos se deben de dar una respuesta, así es. Ok, que eso es lo más recomendable hacer, en vez de que vayas por cada notaría, sino como que lo que la persona necesita saber es cuál fue el último testamento que hizo. Exactamente, porque igual puede comparecer ante mí una persona con el testamento y decirme, mira, yo soy heredero, voy a iniciar la sucesión testamentaria de mi familiar o del testador. Iniciamos, pedimos al archivo notarial la búsqueda de si hay un testamento posterior al que estamos nosotros iniciando la sucesión, y si el archivo nos responde, no fue el último, ahí mi función termina. Ya. Porque entonces ya no es el que nosotros tenemos. Claro, aquí lo importante es cuál es el último testamento de la persona. Así es. Y, por ejemplo, ya que mencionas lo de que la sucesión testamentaria, también, ¿qué es lo que pasaría si una persona no hace su testamento? Bueno, si una persona no hace testamento, obligatoriamente su sucesión se tiene que abrir ante el juzgado. Ya no pueden acudir ante un notario. Y entonces habrá que saber quiénes son sus herederos, si viven sus papás, si vive su cónyuge o si no se casó, si tuvo hijos. Entonces todos los que se sientan con derecho van a acudir ante el juez y a denunciar la sucesión intestada. Y ese es un proceso que más o menos
puede tardar muchísimo, ¿no? Ese es un proceso que es incierto completamente el tiempo que puede llevar. Por la complejidad del Así es. asunto, ¿no? De hecho, ante notario, para promover una sucesión es indispensable que todos los herederos sean mayores de edad. Okay. Si dentro de los herederos hay un menor de edad, ya no puede ser ante notario, aunque haya testamento. Okay. Tienen que acudir ante el juez. Esa es una puntuación muy, muy importante, porque justo uno de los, creo que preocupaciones principales de cualquier persona que ya tenga hijos es principalmente tu hijo. Claro, por supuesto. Y que, por ejemplo, bueno, voy a tratar de, antes de eso, o sea, antes de llegar al punto de los hijos, porque sí siento que nos vamos a detener un poquito ahí. Mencionabas que ellos tienen que designar a una persona encargada del cumplimiento de la voluntad del testamento. Para hacerla cumplir es el albacea. Es la figura del albacea. Exacto. Esta persona que es albacea, digamos, ¿cuál es su principal función al momento de fallecer? Y qué igual que pasa si yo designo una persona y esa persona le tengo que comentar que lo designé como albacea, no se lo comento. ¿Cómo funciona esta parte? O sea, la función del albacea, como ya te comenté, es únicamente dar cumplimiento a la disposición testamentaria. ¿Correcto? Puedes no decirle a la persona, oye, te puse como albacea de mi testamento, o pues normalmente ponemos como albaceas a alguien que es cercano a nosotros, ¿no? O que tiene un interés dentro. Pues no necesariamente un interés, pero a lo mejor es un buen amigo o una buena amiga. Y decirle, oye, fíjate que te dejé de albacea en mi testamento. ¿Ok? La persona va a estar enterada, pero no va a saber qué es lo que tiene que llevar a cabo hasta el fallecimiento del testador, a menos que el testador se lo diga, ¿no? Porque nosotros entregamos en sobre cerrado al testador su testamento y ya lo que él haga con él después es ajeno a nosotros, ¿no? Igual y llegó a su casa y lo abrió y les contó a todos qué disposición puso, no lo sabemos, ¿no? Pero por nosotros no puede quedar ni un hilito suelto. Entonces, puede decírselo o no decírselo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo designo a una persona como albacea en mi testamento y esa persona fallece antes que yo? Van a tener que acudir al juzgado también. Ok. O sea, sí. y creo que por eso igual se maneja la figura de un albacea sustituto. Exacto, sí. Exactamente. Eso igual es un punto importante. O sea, porque es un elemento muy, muy importante en el testamento, la figura del albacea. Igual y te puedes negar, no pero únicamente porque muera. Ajá. Igual, oye, me nombraron albacea, pero yo no puedo ejercer el cargo. Yo no, sí. No, entonces hay un albacea sustituto en caso de que la otra persona no quiera o no pueda. ¿Y cuántos puedes poner de sustitutos? Pues puedes poner, no sé, los que consideres, pero yo creo que un número correcto son dos. Ajá. Uno, y si esa persona por cualquier razón no puede, no vive acá, no lo quiere hacer, así es, etcétera, tienes un segundo persona. Sí, porque a veces el testamento es muy antiguo y entonces la persona que iba a ser tu albacea, pues su vida ya la llevó a otros lugares y ya no le es fácil, ¿no? Entonces puede negarse. Y el albacea puede ser cualquier persona que yo quiera. Cualquier persona mayor de edad, ¿sí? Ok, perfecto. O sea, pero puede ser alguien que yo ponga o deje en mi testamento también, ¿no? O sea, puede ser heredero y entre los herederos también será albacea. Ok, también. Pero igual y puede no serlo, o sea, no le... Exactamente, puede no ser heredero, puede ser únicamente albacea. Ok, perfecto. Y bueno, ya ahorita eso fue como una introducción al testamento, más o menos, pero creo que la parte más importante es qué es lo que puedo dejar en un testamento, y aquí en esta parte creo que hay muchas cosas que no tenemos idea, como empezamos platicando lo de las figuras coleccionables. Hoy en día, de verdad, cada vez tengo más amigos que coleccionan figuritas de Star Wars. No sé si has escuchado de los Funkos. Claro que sí. Bueno, los Funkos, mucha gente tiene, y luego resulta que tienen muchísimo valor también cuando tienes un montón, ¿no? Claro. Entonces, hice una lista de cosas que me gustaría saber, porque la verdad desconozco algunas, si las puedes poner en tu testamento. Si es algo como que estás segura y lo has escuchado,
y no hay como que mayor claridad, puedes decir simplemente sí. Sí, no, sí, no. Ok. Y en las que quieras hacer alguna puntualización porque, no sé, se te acordó algo o Ok. quieres, no pasa nada, lo podemos especificar, creo que va a nutrir más, muchísimo más. Va. Entonces, bueno, ahora, sobre lo que podemos poner en nuestro testamento, lo primero que se me ocurre es vehículos motorizados. Sí. Un auto, pero que no he terminado de pagar. Sí. Un terreno que está a mi nombre. Sí. Cuentas bancarias. Sí. Únicamente que acá yo haría la anotación de que en la práctica el banco pide que además de que esté en el testamento, esté también nombrado como beneficiario en la propia institución bancaria. Ok, perfecto. Las acciones de una sociedad. Sí. Derechos de propiedad industrial, por ejemplo, tengo una marca a que está mi nombre o alguna patente. También lo podemos poner, pero también especificando en INPI, derechos de autor, de lo que se trate, también un beneficiario. Eso no lo sabía. Muy bien. Derechos de autor. Canciones. También. Ok. Que es igual, supongo que tienen la misma anotación del La de autor, misma ¿no? anotación de que te haya un beneficiario. Ok. Figuras coleccionables, ya decíamos. Por supuesto. Joyas y obras de arte. Claro que sí. Tiempos compartidos. Pues mira, no he tenido el caso, yo en lo personal, no veo la razón de por qué no, pero habría que estar a lo estipulado en los contratos. Hay tiempos compartidos que ya son muy, muy antiguos. Creo que desde que empezó Cancún, esto fue un boom. Habría que estar a lo que diga el contrato. Ok. Pero yo creo que sí. Mascotas. Las mascotas, Los perrijos. los perritos o los gatitos. Mira, en principio yo te diría que para mi punto de vista sería más bien una obligación moral hacerte cargo del perrito o gatito que te hayan encomendado. Pero yo pensando en mi perrito rescatado, ¿verdad? O un gatito de la calle. Pero hoy por hoy ya hay mascotas que son muy costosas. Pueden ser campeonas o pueden tener pedigrí o pueden tener un chip o pueden tener, no sé, algo que lo haga mucho más de valor económico, además del valor de la mascota. Entonces, yo creo que sí, sí podría ser. Incluso, si pensamos en unos caballos, que mucha gente tiene caballos, ranchos o lo que sea, pues sí, mencionar no es una mascota, pero es un animal al que le tienes afecto y al que tuvo un costo importante para ti. Entonces, yo creo que sí podemos mencionar en el testamento a estos animalitos. Sobre todo porque igual si tienes la intención de que sea cuidado con amor, con alguien que le guste, ¿no? Por supuesto. Que esa es la parte donde me habías comentado. Bueno, tú vas a dejar a tu perrito, pero a una persona que estás enterada que no le gustan los animales, pues piensa mejor, si no sería mejor idea, que se lo dejes encargado a otra persona, ¿no? Claro, sí, porque en este caso, por ejemplo, mi hermana tiene 3 perros y Ajá. ya me ha dicho de que los 3 perros son para ti. Y yo así de, ok, yo no tengo perros hoy en día, pero bueno. Pero a lo que voy ella ya pensando, ¿quién los va a cuidar? Porque seguramente para ella su opción que más cuidaría a sus perros soy yo. Claro, y aparte los derechos de los animales hoy por hoy están cada vez más fuertes. Sí, sí. Me gusta, perfecto. Entonces, igual, ¿puedes dejar deudas? Deudas, sí. Bueno, los que sean acreedores sí pueden ir a cobrarle las deudas a los herederos. Ok. Si no es que tú pongas en tu testamento, le dejo tal deuda a fulanito, no. Los acreedores tienen derecho a ir contra la sucesión de la persona. Correcto. Ahora, derechos, por ejemplo, de un contrato privado de compraventa. Aquí quería hacer la puntualización de que ahorita se está usando mucho el modelo de financiamiento de preventas inmobiliarias, donde todavía no, digamos, tú puedes firmar un contrato de adquisición de un terreno, pero ese terreno todavía legalmente por el proceso en el que se encuentra no está, pues no existe jurídicamente, ¿no? Porque todavía falta que hagan la división de la privada y
todavía no has escriturado, o sea, todavía no es tuyo como tal, pero ya firmaste un contrato de promesa de compraventa privado. Eso, o sea, ese derecho de esa, ¿lo Tú te puedes vas poner? a tener que referir a ese inmueble en tu testamento únicamente sobre los derechos que te puedan corresponder en ese contrato. Okay. Ahora también, desviándonos un poquito del tema, tú puedes decir es un contrato privado de compraventa, el predio aún no existe, pero si ya estás pagando parte del precio, entonces la compraventa ya es perfecta. Okay. ¿Ok? Aunque el predio aún no exista. Pero eso pues ya es como que otro tipo de circunstancias y de temas. Pero sí puedes referirte a los derechos que te correspondan sobre ese inmueble. Perfecto. Dinero en efectivo que tengas en cajas de seguridad. Sí. Y terrenos ejidales. Terrenos ejidales son todo un tema. Todo va a depender de qué contrato haya firmado el testador para ser beneficiario de algún derecho. Entonces también habría que referirnos sobre los derechos que pudiera tener sobre la parcela. Sí, porque ahí creo que un poquito me acuerdo que indagando igual en algún momento, vi que debemos entender que los terrenos ejidales, digamos, pertenecen a, bueno, nosotros que Al somos... núcleo, al Ajá, núcleo ejidal. exacto. Incluso existe el testamento ejidal. Esos terrenos se rigen por la ley agraria y tiene su propia, ahora sí que sus especificaciones muy especiales, ¿no? Entonces allá por ley primero es la esposa y luego los hijos. Entonces si la persona quiso venderle a un tercero, pues entra el derecho de tanto de los ejidatarios. Entonces todo es muy complejo en ese tipo de propiedades. Por eso nos referiríamos únicamente a los derechos que le puedan corresponder sobre la parcela. Ya. Y, por ejemplo, en caso de que tú crees que una persona valdría la pena como que hacer su otro testamento agrario, o sea, que tenga como que además su... Es que si no eres ejidatario, No lo puedes hacer, ¿no? pues el testamento agrario es es de los miembros del ejido. Una persona no puede tener dos testamentos válidos. ¿Me explico? Ya. Sí, sí, me quedó claro. Ahora, entrando ya un poquito más a la parte de igual cuestiones que implican, hace rato explicabas un poquito que al momento de que te haces la entrevista con ellos, te empiezan a como que a decir, pero yo quiero dejarla esto si hace esto esta persona, ¿no? Como condicionantes. Estas, o sea, ¿qué tan específicos podemos ser en nuestro testamento en cuanto a este tipo de condiciones que quieres ponerle a tu heredero, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, creo que uno de los que he escuchado mucho es de que tienes 3 hijos y realmente no le puedes dejar una sola casa a ellos porque, bueno, ¿quién la ocupa, no? Entonces, que digan, que vendan la casa y de venderla, ahora sí, el dinero. El numerario se lo dividan. Eso lo Exacto. sí se puede hacer constar. Ok, o sea, sí puedes poner condiciones, ¿no? Sí. Es mi voluntad que a mi fallecimiento la casa que habitamos en tal colonia se venda y el producto de la venta se divida entre los herederos. Ok. Sí, sí es ¿Qué otro posible. tipo de condiciones así, digamos, que eso no se puede? O que digas, o considera esta condición por la complejidad que implica. Es que no podemos pasarnos, mucha gente cree que podemos irnos más allá de lo que la ley nos permite. O sea, yo no puedo orillar a un heredero mío a que teste a favor de otra persona, porque ahí yo ya me estoy metiendo en los derechos de mi heredero, que es mi heredero, pero él tiene una voluntad propia. Entonces, a veces, sobre todo en esa parte es cuando a veces hay que explicarle más a las personas y decirles, no, eso no lo podemos poner, no lo puede usted hacer constar, porque se va a tener por no puesto. Eso ya será la sucesión de su hijo. Esta es la sucesión y testamento de usted. Si le va a dejar a su hijo o le va a legar algo a su hijo, hasta ahí. Pero de qué va a ser su hijo con lo que usted le legue o le herede, ahí ya usted ya no puede disponer más. Eso Claro. es lo que con más frecuencia sucede.
explicar esa parte. Así es. Sí. Una vez escuché que, o sea, me dijeran de que a pesar de que la ley te permite poner ciertos condicionantes, igual lo mejor es no ser tan así, tan, digamos, cuando ya entras dentro del derecho de la otra persona de decidir qué es lo que va a hacer con esa propiedad. Sí, porque muchas veces pasa que la persona quiere seguir teniendo el control, aún Ajá. después de fallecido. Entonces digo, usted ni se va a enterar, usted ya no va a estar aquí. Por eso digo que es como una consulta del psicólogo ir al notario. Exactamente, porque si quieren seguir, que no, porque yo quiero que las cosas sean de tal forma y entonces hay que decirles hasta aquí podemos. Déjalo ir, suelta ese rencor. Exactamente. Eso es el control de las Exactamente, cosas. ya no te vas a enterar. Me gusta. Ok, y hablando de eso, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo, o sea, lo del mes del testamento, si podrías explicar lo del testamento universal y el testamento con legados, la diferencia de uno y otro. Bueno, en el testamento universal, todos tus bienes se los heredas a una sola persona. ¿Ok? O si tienes 3 hijos, a mis 3 hijos en común y en partes iguales. ¿Ok? Cuando hay legados es, por ejemplo, tienes 3 predios y tienes 3 hijos y quieres que un predio sea para tu hijo mayor, otro predio sea para tu hijo del medio y el otro para el menor. O sea, en específico, tal predio de tal calle y número es para mi hijo fulano de tal. ¿Okay? O si tienes también, además de esos inmuebles, tienes un vehículo marca tal, año tal, quiero que sea para mi nieto fulano de tal. Las alhajas, tal, juego de aretes y anillo de perlas, quiero que sea para mi nieta, tal. Esos son los legados. Cuando ya eres muy específico. Cuando específicamente mi comedor, mi sala, quiero que sea para tal persona, esos son los legados. Regresando un poco a la historia que contaba al principio, o sea, le dejaron un legado de los coleccionables de Star Wars. O sea, eso era un legado porque... Eso fue un legado, exactamente. Okay. Si en su testamento puso que sus figuritas de colección fueran para su vecino, la persona que se los entregó seguramente es a lo que nosotros conocemos como el albacea, y dio cumplimiento de que aquí te entrego las figuras que te legaron. Ok, perfecto. Y se puede... bueno, esto ya lo dije, lo de si se pueden poner ciertas condicionantes. Y puedo heredar bienes futuros para no tener que revocar el testamento constantemente. Aquí, ejemplo, ¿qué pasa si al día de hoy yo hago mi testamento, pero sé que, no sé, mi plan en 2 años es que yo quiero adquirir una propiedad y esa es mi meta, yo sé que lo voy a lograr en 2 años, pero no quiero hacer un testamento en 2 años? Entonces yo puedo poner ahí como una cláusula de decir, los bienes futuros que yo tenga, se los dejo a tal persona. Sí, Okay. Puedes poner específicamente, yo que siempre les recomiendo a las personas, si tú vas a dejar legados en tu testamento, una vez que hayas especificado qué es para cada quien, poner siempre una cláusula. El testador nombra a tal persona como heredero de todos sus demás bienes presentes y los que en un futuro adquiera. ¿Por qué? Porque a veces resulta que tenía una lanchita por allá olvidada y que no lo puso. Entonces, ¿para quién va a ser la lanchita? Entonces, para evitar que quede algo fuera del testamento, es poner a una persona o a todos los herederos en común y por partes iguales de lo que no se menciona, de lo no mencionado y de lo que en el futuro se adquiera. Perfecto. Es recomendable poner siempre esa cláusula. Ok. Y ahorita que dices lo de la lanchita se me ocurrió, ¿no? Haz de cuenta que ya tengo una idea más o menos de las cosas que tengo hoy en día. Para el momento de que yo quiera hacer mi testamento, tengo que tener, por ejemplo, la escritura pública, la factura del auto, la factura de la lancha. O sea, tengo que tener todo eso para como acreditar que sí es mío al momento de ir a hacer mi testamento. No, tú lo que necesitas saber, o lo que le necesitas informar al notario, es con total claridad calle, número, colonia, en caso de predios. De vehículos,
¿Para qué te va a servir la factura? Para que se pueda poner específicamente el número de serie, número de motor, modelo, marca y en el mismo caso, pues una lancha, ¿no? De cuántos pies, de todas las... Que no quede pie a equivocación, que no se dé pie a ninguna equivocación de a qué bien te estás refiriendo. Claro, por ejemplo, ¿cómo te llama? El permiso del coche, Y la tarjeta de la circulación. tarjeta de circulación tiene sus datos, ¿no? Por Claro, ejemplo. no quiere decir que en el testamento vayamos a anexar a los documentos del apéndice en copia de ningún bien ni de ninguna escritura. Claro. No. Aquí lo importante sería hacer la anotación de que no necesitas acreditarlo cuando vayas con el notario que eres propietario de eso. Digamos que se va a entender que sí eres, pero lo que es importante que los datos que des estén correctos. Exactamente, y que tú... que no quepa error. Exactamente, porque si te confundiste con el número es ejemplo, agarraste la tarjeta de circulación del coche que está a nombre de tu esposa y lo llevaste y ese día diste la información incorrecta. Eso ya se complicó, Exacto. eso no te lo vas a poder adjudicar. Que de preferencia es, ok, si agarra todos tus papeleos, de preferencia, y revísalos antes de ir, porque vas a necesitar la información. Facilita mucho al momento de la redacción, pero el notario no se queda con la documentación. Ok, perfecto. Ahora, ¿puedo dejar en mi testamento ciertos, por ejemplo, propiedades o activos a una sociedad, o sea, una persona moral? Por ejemplo, se me ocurre, soy parte de una sociedad, pero pues hay otros socios en ella. Ajá. Y quiero decir, no sé, el auto que uso está a mi nombre, pero es de la empresa Sí. lo está pagado. ¿Lo puedo dejar a nombre de la sociedad? Sí. Ok, entonces digamos que tanto personas físicas... Tú lo vas a dejar a favor de la sociedad. Ok, entonces puedes dejar tanto a personas físicas como también a personas morales. Así es. Buenísimo. Y ahora sí, ya un poco ya me aclaró todo esto, quedaron algunas dudas, pero las puedo resolver con el notario cuando vaya. Pero ¿qué necesito para realizarlo? Además de lo que ya mencionaste, por ejemplo, los testigos que mencionaste son dos. Necesitas 2 testigos, ser mayor de 16 años, identificarte con el notario, y pues ahorita, durante el mes del testamento, que son los meses de septiembre y octubre, hay un precio especial de 2,000 pesos y para personas, 2,000 pesos, pero para los testamentos universales. O sea, todos mis bienes para una sola persona. O tres, sin ¿no? legados. Ajá. ¿Ok? Y para las personas mayores de 60 años y para los trabajadores de la salud, 1,500 pesos. Ok. Y lo de los testigos, ¿quiénes pueden ser mis testigos? Cualquier persona que no sea familiar tuyo y que sea mayor de edad también. ¿Primo? No. Okay. Que no sea familiar tuyo. Muchas veces me dicen, no puede ser alguien acá de su notaría. La ley nos prohíbe a los notarios poner como testigos a las personas que colaboran en las notarías. Ejemplo que se me ocurre es tu amigo, ¿no? Sí. Ayer tuve el caso precisamente en la oficina que llegó una persona a creerse su testamento y le dije, pero no tengo los datos de sus testigos. Es que no tengo testigos. Es que los necesitamos, si no, no lo vamos a poder llevar a cabo. Yo acabo de venir a vivir acá a Mérida y no conozco a nadie. Me preguntó, ¿puede ser alguien acá de su oficina? Y le dije, no. Pregúntele a algún vecino. Ay, no, es que no. Le voy a preguntar al amigo de mi nieta. Oye, pues sí, salga a la calle, haga amigos y luego vuelva. Que puede ir ahí preguntando. O sea, sí, es que realmente no. Sí, se da el caso, pero ni modo, tenemos que ser nosotros ahora sí que muy estrictos en eso. ¿Puede ser mi yerno? No puede ser. Porque aparte es un requisito legal. O sea, si la ley te dice que no pueden ser familiares, que no puede ser gente de la notaría, digamos, ejemplo, ¿qué pasaría a las personas que nos escuchan? ¿Qué pasaría digo, para empezar el notario no te va a dejar, ¿no? Pero en caso de que fuera, pues ya incluso se pondría en duda la validez, ¿no? De ese testigo, claro. del testamento. Imagínate, pones a tu yerno, pero luego a tu hija la nombras heredera, ¿cómo?
Hay allí... Ahí hay gato encerrado. No que haya gato encerrado, pero hay un conflicto de intereses, ¿no? Exacto. Eso Porque creo que es la estás siendo parte... testigo de que tu esposa le va a dejar un bien o lo que sea. Yo no lo recomiendo, ni la ley lo permite. Claro. O sea, lo importante aquí es que entiendan que no lo están haciendo... No hay ningún interés por parte de nadie, es tu voluntad y más que nada es algo confidencial. Así es, así es. Entonces, sí, esa parte como que igual tienes que ya tener una idea de quiénes quieren que sean tus testigos, tus Así dos es. testigos. Sí. Ok, adelante. ¿Los exes son considerados familia? No. Ahí está. ¿Tu ex? ¿Puede ser? Pues si te llevas bien, y accedes, sí. Ahora, si tienes hijos con tu ex y tus hijos van a ser herederos, ahí ya no, porque entonces es la mamá de los niños, ¿no? Claro, ella es considerado tu familia. Hay un conflicto de interés. Ok, buena pregunta. Y, ok, otra parte que me comentaban igual aquí antes de empezar a grabar, si tienes, por ejemplo, alias, de que a mí mi nombre es Melissa Mena, pero en algunos documentos sale Ana y Ana Mena, ese tipo de... Hay que hacer constar los también conocidos como todos de los que estés enterada y habidos y por haber. Sí, Eso es muy importante, ¿no? es importante hacerlos constar. Sí, porque si no, ejemplo, ¿qué pasa si tu coche está a nombre, no sé, no dice, la factura de tu auto no dice tu segundo nombre? ¿Se considera que es otra persona? Pues, para que no suceda eso, mejor hacer constar en el testamento todos tus posibles nombres que aparezcan en tus escrituras públicas, en la factura de tu coche, en todo aquello que vayas a hacer constar. Eso siento que se pasaba mucho anteriormente, que existieran como que los alias en diferentes CURP, acta de nacimiento. Sí, sobre todo porque a los apellidos a todos les ponían el I. ¿Cómo que el I? Por ejemplo, yo soy Ana Luisa López Pavón. Ah, ok. Y de repente al del registro civil se le ocurría poner Ana Luisa López y Pavón. Ya. O el apellido del esposo, ¿no? Antes pasaba mucho igual, que le ponían... Hay señoras que utilizan su apellido de casada, entonces ya en documentación oficial, eso sí se genera un conflicto. un conflicto. Okay. Sí. Entonces es igual, es un punto importante. Eso el notario, pues, digamos, no lo asume. O sea, tú si tienes conocimiento de que te encuentras en esa situación, manifiéstalo al momento de... Exactamente. De entrevistarte con el notario. Y, por ejemplo, una idea de ya al final, que ya haz de cuenta, hiciste tu testamento, se dio el caso del fallecimiento, el albacea quiere reclamar el testamento. ¿Hay una lectura del testamento con los herederos o cómo funciona ya después en la sucesión testamentaria? No hay nada escrito. Me ha tocado el caso de que me dijeron, oye, Ana Luisa, falleció don señor, queremos que vengas a leernos el testamento. El testamento todavía estaba en mi poder. Acudí a su domicilio y ya estaban todos sus hijos y sí, les di lectura. Pero no es Muchas veces es una situación, pues no digamos que informal, pero sí la persona al tener su testamento le dice a alguien de su confianza, mira, aquí está mi documentación, y la persona ya sabe a dónde acudir y sabe el contenido, entonces ya, sabiendo quiénes son los herederos, pues no resta más que acudir al notario o al juez, según sea el caso, para iniciar la sucesión de la persona. Ok. Y ya para finalizar, recomendaciones como que, tú le ves, ¿cuál es el punto positivo de, no importa la edad que tengas, no importa si ya tienes bienes a tu nombre o no, hoy en día, por ejemplo, pensando en alguien que está, pues, no sé, salió de la carrera, por ejemplo, y todavía no tienes mucho, tú dices, ¿se recomienda? Haz tu testamento. Sí. Hazlo. Sí, porque como te decía yo al inicio, ¿por qué voy a hacer mi testamento? No tengo nada. No, si es que sí tienes. Sí tienes. Y para el futuro, cualquier detalle que surja, tú dejaste estipulado qué es lo que va a suceder cuando tú no estés. Y otra parte importante es, lo puedes modificar cuando quieras. Lo puedes modificar las veces que tú quieras.
Que de hecho, ¿es modificar o es, digamos, se da... Otorgar nuevamente un testamento y automáticamente al dar el aviso al archivo notarial que estamos obligados los notarios a dar, automáticamente queda sin efecto el anteriormente otorgado. Porque hay mucha gente que dice, cree que ya porque lo hizo una vez, dice, ay, no, es que ya lo dejé a esa persona, ya no lo puedo quitar. No sé. Esa es una idea sumamente equivocada, lo puedes modificar, puedes otorgar testamento las veces que tú quieras. Buenísimo. Y modificarlo y poner a otros herederos y a otro albacea y como quieras, cada vez. Pues básicamente es un trámite sencillo, o sea, como aquí mencionó, la notaria te lo entregan, digamos, lo haces tu entrevista y qué tan rápido, por ejemplo, ya te entregan tu testamento. O sea, lo que yo quiero que se dé a entender es que no es algo complejo realizar. No, nosotros después de la firma, nosotros los notarios requerimos tal vez un día o dos, porque necesitamos darle el aviso al archivo notarial que viene con una respuesta. Cuando no son meses del testamento, es pagar el derecho, formar el legajo y entregárselo al testador. Pero ahorita que estamos en los meses del testamento, el gobierno del estado emitió un decreto en el que no se está cobrando ahorita el derecho por testamento. Entonces, en cuestión de 2 días, estamos ya en posibilidades de entregar el testamento al testador. Claro, depende de la carga de trabajo también de la notaría, porque ahorita todo el mundo quiere su testamento, entonces es, bueno, si ya te lo tengo, nada más dame chance porque tengo pues citas agendadas y el personal está trabajando en la elaboración de ellos. Claro. Entonces, tú estate tranquilo, ya lo otorgaste, ya dimos el aviso al archivo notarial. Si te mueres mañana, no te preocupes, que no tengas el testamento en físico no quiere decir que no estés asegurado ya. O sea, una vez que ya firmes tu testamento, en ese momento ya te puedes sentir un respiro. Exactamente. Ok, pues muchísimas gracias. Creo que en general, de verdad, gracias a ti. En lo personal yo resolví bastantes dudas ahorita. Y nada más para los que nos escuchan y se quedaron hasta acá y que tengan alguna intención de hacer su testamento, les vamos a dejar el número de la notaría. Hay que agendar cita, eso es importante. Sí, por favor, no esperen hasta el 27 de octubre para llamar y pedir cita para el testamento, porque sí se nos llena la agenda. No lo piensen mucho, acudan y hagan su testamento. Ay, me gustó. De verdad, muchísimas gracias y pues les vamos a dejar ahí la información. Gracias, Melissa. Es un gusto haber estado aquí contigo. Gracias. Esperemos que en otras futuras ocasiones podamos platicar de algún otro tema en particular. Me encantaría, claro que sí. Perfecto. Y pues nada, muchas gracias a todos los que se quedaron aquí. Y si tienen también alguna duda, se hayan quedado con alguna duda, igual en este momento, igual nos pueden escribir y trataremos de aclarar esas dudas. Si no, claro los mandamos con la entrevista a hacer su testamento. Claro. Bueno, pues muchas gracias. A ti.